4. Sería la integral desde A hasta B de f de x. Vamos a poner más menos. Así que se cumple para la suma y para la resta. G de x, eso es igual a la integral desde A hasta B de f de x, más menos la integral desde A hasta B de g de x. La integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. Demostrémoslo. Nos quedaría, vamos a escribir todo esto como sumatoria, que sería el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n, y aquí nos quedaría f evaluado en x sub i más menos g de x sub i, todo eso por delta de x. ¿Está claro eso? Ahora, yo puedo multiplicar este delta de x por cada uno de los que está ahí, ¿verdad? Nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de f de x sub i por delta de x más g de x sub i por delta de x. ¿Está claro eso? Y ahora la suma de una suma es la suma de las sumas. Puro trabalenguas. Y el límite de una suma es la suma de los límites. O sea que esto nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de la función evaluada en x sub i por delta de x, más menos el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de g de x sub i por delta de x. Y al final tuve que comprimir la letra. ¿Está bien? Y esto que está aquí es la integral desde a hasta b de f de x, más menos la integral desde a hasta b de g de x de x. Es una propiedad que hereda la integral de la sumatoria. ¿Sí? Cuando estudiamos primitivas hacíamos esto. Nosotros decíamos la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. Pero realmente donde estaba la respuesta era, cuando hablábamos de integrales, era aquí en la suma. Lo que pasa es que en la derivada pasa lo mismo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, por el operador que estamos usando. Un operador donde nosotros tenemos que el operador aplicado a A más B es igual a f de A más f de B. ¿Qué característica es esa? Claro, estas dos sumas son diferentes en teoría, ¿verdad? Pero eso es un homomorfismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan del tema de homomorfismo y isomorfismo? Eso está aquí, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, porque tenemos la integral de una suma y nos está quedando la suma de las integrales. Estamos hablando de un homomorfismo. En la propiedad número 5 tenemos que la integral desde a hasta b de una constante por una función. Recuérdense, esta c es una constante, un número cualquiera. Es igual a la constante por la integral desde a hasta b de f de x de x. Exacto. Escribámoslo. La demostración sería el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de c por f de x sub i por delta de x. Eso es lo que tenemos. Lo que está dentro de la integral es c por f de x sub i. Ahora, esta constante puede salir de la suma y del límite. Entonces nos queda c por el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de f de x sub i
por delta de X. Y ahora, todo esto que está aquí, ¿quién es? Eso es C por la integral desde A hasta B de f de X. ¿No? O sea que la constante puede salir de la integral. ¿Está clara la propiedad número 5? Propiedad número 6. Sería la integral desde A hasta C de f de X más la integral desde C hasta D de f de X, eso es igual a la integral desde A, aquí no pongamos C, sino pongamos B, desde A hasta B de f de X por dx. ¿Está ahí? Entonces vamos de A a C, ¿verdad? Y después de C a B. Y estamos diciendo que eso va a ser igual a la integral de AB de f de X de X. Dense cuenta que aquí estamos viendo que C está entre el intervalo de A a B. Entonces estamos calculando primero de A a C y después de C a B estamos incluyendo el intervalo completo. Para hacer la demostración lo que yo voy a usar es que yo sé que el delta de X de la primera integral es ¿quién? C menos A sobre N, ¿sí? Y el de la segunda integral es C menos B menos C partido N. ¿Ya? Al meter esto en la sumatoria, ¿sí? Nos quedaría el límite de cuando N tiende al infinito. Ahora sí, las dos integrales tienen el mismo límite. Y las dos integrales tienen la misma suma, que es la suma de I variando de 1 hasta N. ¿Qué es lo que tienen diferente? Solo el delta de X. ¿Sí? Nos quedaría la función evaluada en X sub I por el primer delta de X, que es C menos A sobre N, ¿no? Más la función evaluada en el X sub I por el segundo delta, que es B menos C sobre N. Voy a encerrar esto en un paréntesis. Ahora, eso nos quedaría el límite de cuando N tiende al infinito de la suma de I variando de 1 hasta N. Ahora, f de X lo puedo factorizar, ¿cierto? Y me quedan dos fracciones con el mismo denominador. Entonces es el mismo denominador, N. Y sumo los denominadores. Perdón, otra vez. Mismo denominador y sumo los numeradores. Entonces quedaría C menos A más B menos C. ¿Qué pasa ahí? Se va C con C y nos queda B menos A. Eso es igual a el límite N tiende al infinito, suma de I variando de 1 hasta N de f de X por B menos A sobre N, ¿verdad? Y eso ya es el integral desde A hasta B de f de X. ¿Lo ven? Era obvio, o sea, si nosotros nos imaginamos un dibujo, es obvio que esto va a pasar, ¿verdad? Porque estamos partiendo una función en el intervalo de A a B y estamos agarrando un C ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo hago esta área primero y después hago esta de acá y sumo las dos, tiene que ser el área total desde A hasta B. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Está clara la propiedad número 6? ¿Sí?